¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, el programa en el que cada día hablamos de baloncesto y lo vamos a generalizar un poco más hacia el deporte, aunque bueno, pues nuestro invitado ha pasado muchos años en las canchas, siendo jugador profesional. Él es Arturo Cruz, graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública y un MBA en Recursos Humanos, al que ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Encantado de estar aquí con vosotros, muy contento. Bueno, igualmente decíamos, vamos a hablar de deporte, pero empezaremos hablando de baloncesto por motivos evidentes, porque has estado, pues bueno, desde pequeño a prácticamente hasta ayer como jugador profesional en muchos clubes, más de 200 partidos en categorías de Federación Española de Baloncesto. Y lo primero que quería preguntarte, luego iremos repasando un poco bueno, tu trayectoria y también proyectos en los que estás ahora inmerso, pero ahora que has dejado de jugar, ¿cómo ves con perspectiva pues, todos esos años, principalmente los de baloncesto senior entre Le Plata y Le Bor? Bueno, pues la verdad que tengo un recuerdo mejor de cuando lo estaba viviendo casi, porque yo creo que luego lo valoras mucho más y tienes tiempo para ver un poco el camino recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues los años que he pasado dedicado al básquet profesional, bueno, entre Les Plata y Le Boro, que eran como las categorías que se denominaban antes, bueno, ha sido una experiencia muy buena. He pasado por buenos momentos, malos momentos, pero creo que al final siempre te quedas con lo bueno, la memoria al final se queda con los buenos momentos y con lo que has vivido y te ha hecho feliz, y también te da mucho aprendizaje, que creo que eso es clave. Así que bueno, pues toda mi etapa por clubs como Zornocha, Ávila, Navarra, luego el salto a Cáceres fue una gran experiencia, bueno, Carvajosa como último club en mi ciudad. Bueno, en resumen creo que ha sido una etapa muy bonita y completa de momentos. Y bueno, hay veces que mucha gente, bueno, espectadores, aficionados al baloncesto, dan o damos por hecho y dices, no, un base tiene que ser líder en pista. Pues hay bases que no, pues que es el que sube la pelota, organiza un poco y ya está. Pero yo sí que antes de la entrevista me he estado metiendo para las diferentes presentaciones, entrevistas que te han hecho a lo largo de los años de tu carrera, y en todas aparece la palabra liderazgo. Yo también te quería preguntar por eso, ¿no? Porque no es que lo diga yo, que te he visto jugar muchos años, sino que lo han ido diciendo en todas esas entrevistas, en todos esos clubes en los que has jugado, la palabra liderazgo. Ujú. Yo creo que es algo que seguramente lo haya trabajado y de manera un poco innata y lo haya desarrollado, porque yo creo que cuando era muy joven, con 18, 19, 20, posiblemente bueno, pues era un perfil de jugador también, pues de otra manera lo que terminé siendo en mi etapa, que creo que esto le puede pasar a muchos, pero sí que es verdad que la posición, como tú bien comentas, de base es una posición que te impulsa a hacer muchas más cosas aparte del mero hecho de tu rol en el campo como jugador. Al final tienes una gestión importante de compañeros, esas conversaciones con el entrenador, esa confianza de conseguir transmitir y que también tengan en ti. Y bueno, pues si de algo me siento orgulloso es que creo que siempre bueno, pues he tenido un trato lo mejor posible y creo que me tienen un buen recuerdo todos porque siempre he intentado impactar de manera muy positiva y de que, oye, pues por los objetivos comunes transmitirla oye, vamos hacia este camino y que todo el mundo a mi alrededor esté a gusto también. Y quería preguntarte, porque claro, no sé qué supondrá para ti, salmantino, cuando en 2010 te nombraron mejor promesa de Castilla-León. Y también, igual que hemos hablado de tu carrera con un poco de perspectiva, no sé también cómo ves ese premio con perspectiva, ¿no? Si te ayudó, si dices, ostras, pues de alguna manera te valió como impulso, o dices, ostras, cuando de joven te llega algún reconocimiento de estos, pues Ujú. a veces cuesta un poco también saber cómo digerirlo, y que realmente pues, que la palabra promesa es eso, es Sí, promesa. sí, sí, tú lo has dicho. La palabra, yo lo que sentí fue una satisfacción increíble, muchísima felicidad, pero yo creo que ya sentía un poco, empiezas a tener un poquito de presión de que ya te empiezan a ver como un futuro, bueno, prospect de poder ver hacia dónde puede llegar. El recuerdo es maravilloso, recuerdo que en la gala estaba Fernando Sanemeterio, Mm. porque fue elegido como, bueno, también mejor senior en ese año en esa gala. Bueno, pues comer con él, conocer a la familia, pues para mí era, para mis padres, que son dos personas totalmente bueno, fuera del deporte,
en sus trabajos y en sus vidas, bueno, pues poder compartir esta experiencia, nos dieron consejos también en ese momento, recuerdo que nos comentó algo que siempre mi madre me decía, que le dijo los padres de Fernando fue: es muy importante el trabajo que hagáis vosotros como padres a la hora de guiar a vuestro hijo en lo que le queda, que es mucho. Me imagino que se referiría a todo, no solo a, bueno, pues, los mejores contratos, no, iba más a, oye, pues que esté centrado, que sepa hacia dónde ir. Bueno, creo que lo han conseguido. Desde luego, desde luego. Y quería preguntarte también, y ahora bueno, repasaremos un poco todos esos años de baloncesto senior, pero hablamos de ese premio a Mejor Promesa, y quería también que nos contases cómo viviste la experiencia de jugar con el Real Madrid, el torneo junior de Hospitalet. Hubo unos años que se dejó hacer, pero vamos, yo si mal no recuerdo, cuando tú lo jugaste era probablemente el momento de apogeo del torneo Hospitalet, y cómo recuerdas también esa experiencia de estar en tu equipo con los mejores y jugando contra los mejores de la categoría de todo el mundo. Sí, bueno, pues lo recuerdo con absoluta, bueno, pues yo creo que fue algo increíble. Recuerdo perfectamente desde que me llega la llamada, desde cómo lo vivo. Estoy en Majadahonda, estoy en el pabellón y me llega Nicola Loncar, que era el entrenador nuestro ese año. Me dice: quiero hablar contigo, y me explica lo que viene. Entonces, bueno, pues mi cara de satisfacción era total, y a partir de ahí pues empiezo a entrenar con ellos, me preparo 2 o 3 semanas con el Real Madrid, y bueno, pues hay miedos, oye, pues encajaré. Bueno, recuerdo muchas anécdotas graciosas de, bueno, pues allí tú llegas y evidentemente es un club muy serio, con unas infraestructuras y una manera de entender. Bueno, pues yo era más humilde, y bueno, pues te das cuenta de lo que hay, pero al final en la pista también te pone donde tienes que estar, y demostré sin duda bueno, que era un jugador donde di el nivel. En ese torneo recuerdo, no sé, no me acuerdo exactamente, pero estuve entre los 10 mejores españoles, 20 mejores jugadores del torneo, algo así, y yo no tenía miedo a nada. Yo al final era jugar, evidentemente había presión, era una responsabilidad, pues jugar contra el Barcelona también siempre te da como, oye, esto es un partido grande, ¿no? Pero aún así creo que si algo me ha caracterizado es que siempre intenta disfrutar dentro de, oye, pues que no deja de ser un trabajo, aunque en esas categorías no tanto, pero lo disfruté muchísimo y fue una experiencia increíble que nunca olvidaré. Y hay otro bueno, de los hitos, yo creo, en cualquier jugador, que es el momento, precisamente en ese momento, ¿no? Que estás acabando la etapa junior, que estás con el bachillerato entre los 16 y los 18 años. Bueno, ahora ya parece como que el camino de muchos va directamente dirigido a Estados Unidos, pero en el momento también era diferente, ¿no? ¿Y cómo recuerdas ese salto de la etapa junior cuando cumples ya 18 años para decir, oye, ¿y ahora qué hago? Porque claro, tengo que seguir, tengo que estudiar, pero quiero seguir y quiero apostar por el baloncesto. ¿Cómo recuerdas ese salto a categoría senior? Sinceramente fue un verano complicado para mí. Fue un verano complicado porque yo venía de este año en Majadahonda, jugar con el Real Madrid. La realidad es que el desempeño fue muy bueno mío con el Madrid, y al final, pues bueno, te empiezan a llegar conversaciones de, oye, pues las posibilidades que puedes tener en verano. Llegas a verano y la realidad es otra, da un vuelco un poco, y al final evidentemente tengo que decidir entre pues, qué hago también y qué opciones tomo, quedarme en Madrid, empezar la carrera en Salamanca y otra opción en otro club, y decido volverme a Salamanca, empezar mi carrera universitaria y jugar con Zamora en Liga EVA, que era una oportunidad que yo en ese momento pues no sé cómo la veía. La recuerdo que, claro, pues tenía otras perspectivas también un poco el ambiente donde te estabas moviendo por el torneo Hospitalet del año en Madrid, que fue realmente bueno, y bueno, pues recuerdo Zamora como una gran experiencia, una categoría senior ya, donde ves otro nivel de baloncesto y donde también pues tuve un aprendizaje muy grande con Saulo. Bueno, mencionabas a Saulo que bueno, además ahora está bueno, con todos esos años de recorrido ya como entrenador, y bueno, brevemente como anécdota que dices, bueno, que empezó ahí como primer entrenador, y que ahora, bueno, hace ya 2 años ascendieron a la antigua Leboro, primera FEB, y que se han mantenido ahí. Yo no sé con la distancia, tú también cómo lo ves, dices, ostras, tú cuando jugaste ahí, pues era, bueno, podemos decir un club pequeñito, un proyecto humilde, que ahora lo sigue siendo, pero claro, en otras cotas y en la segunda categoría del baloncesto español. Pues es muy anecdótico porque fue, como te comentaba antes, su primer año como entrenador. Entonces, bueno, yo tampoco puedo hacer una valoración en ese momento de cómo lo iba a hacer, pero creo que fue un año bueno. Ya se le veía a Saulo que
que tenía base para ser un buen entrenador, creo que lo ha demostrado con el tiempo, pero recuerdo que era gracioso porque él fue jugador el año anterior de ese equipo y había jugadores que jugaban conmigo que eran amigos porque habían jugado el año pasado con él. Entonces, claro, Saulo los conocía muy bien, sabía perfectamente un poco cómo rodar también el equipo y bueno, pues la verdad que el recorrido de Saulo y de Zamora es increíble. Y hay otra de tus etapas como jugador que quería también que nos hablaras, porque vamos, por lo menos desde fuera sí que tenemos esa sensación y yo creo que allí todavía te tienen mucho cariño, que es en Zornocha, bueno, que pasaste muy buen tiempo allí, además rindiendo a un buen nivel, pero que nos hablases también de cómo, bueno, de cómo fue ese cambio también de paradigma, bueno, de un equipo como Zornocha, que también ha tenido algún año que ha jugado en el Eboro, que siempre ha estado, bueno, ahora está quizá en un momento Sí, un más poquito complicado. peor, pero un momento pues, bueno, de vinculación con Bilbao Basket, bueno, Sí. de un equipo que iba para arriba. ¿Y cómo recuerdas toda esa estancia tuya en País Vasco? Pues lo recuerdo bueno, pues como una época muy buena, sobre todo porque ellos me dieron la oportunidad de debutar en la antigua Les Plata. Para mí era una oportunidad única que yo tenía que coger y gracias a ellos bueno, pues conseguí hacerme un nombre y empezar a demostrar que podía jugar en la categoría. Con Mikel, que luego bueno, pues fue mi entrenador los siguientes 2 años. Y ese recuerdo en Zornocha es muy bueno porque me dan la oportunidad de debutar en Les Plata y termino entrenando con Bilbao Basket, con Sito Alonso en ACB. Entonces es como un ciclo que dices, es increíble en 3 años o en 2 años y medio lo que puede cambiar la vida de un jugador. Finalmente yo daba un apoyo entrenando durante meses, estuvo cerca de poder incluso haber una opción de debut, no se dio por circunstancias ajenas a mí, pero bueno, fueron 3 años maravillosos, yo creo que crecí muchísimo como jugador, bueno, cogí unas tablas y una solidez a la categoría que luego pues, me hicieron también pues, ir mejorando en mi carrera y Bilbao me trató como nadie, creo. La gente, el club, todo el mundo que estaba ahí, compañeros, sigo teniendo amigos y al final en el mundo del baloncesto conoces mucha gente, pero en quien puedas confiar no es tanta. Y yo puedo decir que allí tengo gente con la que puedo llamar y confiar y bueno, fue una etapa increíble. Y al inicio de la entrevista nos mencionabas, ¿no? Aparte de los equipos que hemos hablado, pues por supuesto está Óvila, Navarra, Carvajosa, pero yo quería hablar también ahora de otro de los hitos en tu carrera, que fue esa temporada con Cáceres en el Eboro. De alguna manera, pues bueno, habías ya demostrado más que de sobra que en Le Plata eres un base sólido, pero también llegó esa oportunidad de decir, oye, que yo puedo jugar en esta categoría y quería saber también cómo lo recordabas, ¿no? De decir, oye, pues ya estoy un pasito más arriba y cómo recuerdas ese año en Leboro. Pues mira, lo recuerdo también como un punto de inflexión, porque yo ese verano recuerdo que no tenía muy claro qué quería hacer, no terminaba de estar muy satisfecho con, bueno, pues con las opciones y me llega Cáceres al final del verano. Oye, pues queremos contar contigo, para mí fue una alegría. Y entonces, bueno, pues me embauco con este proyecto donde, como bien dices, sentía bueno, que estaba preparado para un paso más. Y creo que lo demostré en el rol que yo tenía. Evidentemente, pues éramos 3 bases, se entendía un poco las decisiones del entrenador y lo que quería también para el equipo. Yo tenía un rol creo que bastante claro, pero creo que el equipo lo valoraba y yo para mí fue una experiencia muy buena. Como siempre digo, un aprendizaje, pero creo que también medirme con grandes jugadores, grandes clubes, jugadores que ahora juegan en otros niveles del baloncesto europeo incluso, al final ves que no estás tan lejos y que puedes y que, oye, pues tú también has tenido tu trabajo, tu camino y que si estás ahí es porque te lo has ganado. Y recuerdo la temporada pues, muy buena, al final el club se salva, sufriendo, pero bueno, nos quedamos con todo muy positivo. Y bueno, lo que decíamos al inicio, ¿no? En paralelo de toda esta carrera deportiva, pues toda tu formación académica, tu experiencia laboral y ahora hablaremos del proyecto Tu Próximo Rol que has lanzado hace muy poquito. Pero antes de hablar de eso, quería saber también cómo te fuiste preparando todos esos años para decir, oye, en el momento que esto se tenga que acabar, por el motivo que sea, de decir, oye, pues yo quiero ya dedicarme, digamos, al mundo empresarial, quiero dejar el deporte, o que te vayan saliendo oportunidades, que tengas que poner una balanza y digas, oye, me lanzo por este camino. ¿Cómo te fuiste preparando durante tu carrera para el momento que tuvieses que decir, oye, el baloncesto hasta aquí ha llegado?
Bueno, yo creo que tenía bastante claro que quería que el deporte y el baloncesto era mi sueño, que conseguir llegar a lo más alto posible lo era, pero también tenía claro que formarme tenía que estar, no sé a qué ritmo ni cómo hacerlo, pero lo tenía que hacer. Yo tenía claro que cuando terminase mi grado en la universidad me iba a sentar conmigo, iba a poner una balanza dónde había llegado, las opciones que tenía y qué quería hacer con mi vida. Ese verano, casualmente después de Cáceres, creo que incluso tengo las mejores propuestas para poder jugar en otros clubes, incluso fuera de España, muy atractivas, sinceramente nunca las había tenido así, pero en mi cabeza tiene un clic ahí en el que dice, oye, pues ¿qué hago ahora? ¿Quiero seguir en esta rueda jugando fuera de mi casa o fuera del mundo laboral? ¿O me quiero preparar? Y finalmente decido hacer este MBA y sobre todo creo que la cabeza siempre ha ido un poco, nunca lo he olvidado, siempre ha sido algo que me ha dado, y además también deportivamente me ha dado mucha paz, porque en el deporte profesional tienes momentos buenos, malos, tienes muchas horas solo, y el estudio a mí me ha motivado para cuando no me iba bien un poco en la pista, decir, oye, esto no es lo único que tengo, creo que por aquí también puedes tener un buen futuro si lo trabajas. Y básicamente este balance entre deporte y formación es el que creo que me ha mantenido también tranquilo dentro de bueno, pues la vorágine que muchas veces es el mundo del deporte. Y luego pues, bueno, me hizo pues, tener opciones para salir al mercado laboral y bueno, pues, empezar una etapa nueva o compatibilizarla con el deporte, que seguir unos años más. Y quería preguntarte, después de esa transición y estos años que han pasado y experiencia en el mundo empresarial, en el ámbito de recursos humanos, ¿cómo nace el proyecto Tu Próximo Rol? Principalmente, pues bueno, un acompañamiento profesional a deportistas que parece como que tienes que pensar lo que pasa cuando dices, oye, cuelgo las botas, ¿y ahora qué? Y dices, no, realmente, pues ahora me contarás un poco cómo nace el proyecto y qué es tu próximo rol, ¿no? Pero ese acompañamiento tiene que llegar antes y sí quería que nos contases cuánto tiempo llevas maquinando el proyecto de Tu Próximo Rol, porque conociéndote seguro que, aunque ha nacido ahora, pero que ya lleva un tiempo fraguándose. Sí, pues este proyecto lleva posiblemente más de 2 años en mi cabeza. Lo único que yo tenía ideas, pero no conseguía realmente dar con qué necesita el deportista y cómo puedo yo tener un impacto en una persona, en un deportista, para ayudarle. Entonces, al final, bueno, como has comentado, yo tengo un background en recursos humanos de más de 6 años de experiencia en empresas multinacionales y evidentemente pues estoy mucho en contacto con el talento de las organizaciones, qué busca una empresa para querer ese talento, qué necesidades, qué habilidades en el mercado laboral se necesitan a día de hoy. Eso llevado a mis ganas de impactar en el deportista y también un poco porque creo que yo también lo necesité en su momento, pese a que bueno, pues tracé un medio plan para poder llegar con opciones a luego decidir, la realidad es que es difícil y mentalmente también cuesta. Entonces tu próximo rol nace de esa necesidad de ayudar al deportista, un poco de que creo que el deportista vive un poco desamparado en muchos puntos de su carrera o prácticamente en todos, donde nadie le cuenta que después de tu etapa deportiva, aunque te haya ido muy bien, normal o regular, tienes que dar otro salto y dar un cambio y encontrar tu rol, que de ahí viene un poco el nombre, y este es un poco el objetivo que tiene Tu Próximo Rol, ayudar con las herramientas, con el conocimiento y con lo que ahora mismo demanda el mercado y cómo sé que puede, y sobre todo dar valor a un deportista en un mercado laboral muy competitivo que tenemos en nuestro país, pero donde creo que es un perfil muy valioso y donde creo que hay que aprovecharlo más y donde creo que hay que enseñar desde que son muy jóvenes. Yo trabajo con jugadores muy jóvenes a día de hoy, pero no porque quiera que mañana dejen de jugar, sino porque si dentro de 10 años lo dejan o dentro de 2, no lo sabemos, ellos tengan una idea de hacia dónde van después. Y es compatible las dos. Yo creo que ninguna tiene que priorizar más que otra porque tienes tiempo para prepararte y tienes tiempo para entrenar todas las horas que necesites. Entonces, nace un poco del querer ayudar y sobre todo enseñar lo que hay fuera después del deporte. Y bueno, hablamos de todos los deportistas, yo pongo un poco el acento más en el baloncesto, pero claro, nos encontramos y lo hemos hablado en alguna ocasión, deportistas que a lo mejor han desarrollado toda su carrera en ACB y que acaban con 34, 35, 36 años, que ya es una buena carrera, y dicen, ¿y ahora qué hago? No sé qué te encuentras o qué te has encontrado también en tus años como jugador, de a lo mejor de un compañero que está pensando dejar de jugar y demás, dices, ostras, es que claro, no sabe preparar un currículum y dónde mandarlo o qué hacer, Claro. o muchas veces, y esto hablamos antes de entrar en la entrevista,
que parece muchas veces que el deportista solo está destinado, una vez deja de jugar, a roles relacionados con el deporte, pues a nivel federativo, a nivel de entrenar, de ser profesor de educación física, de ser fisioterapeuta y de alguna manera, imagino que también tu próximo rol lo que quieres es una visión mucho más amplia de decir, oye, que en el deporte hay unas oportunidades contadas, pero fuera del deporte hay un mundo empresarial mucho más grande. Sí, tú lo has dicho, Esteban. Perdona, al final yo tengo muchas conversaciones con deportistas desde un nivel más amateur o más semiprofesional hasta perfiles realmente altos que te sorprende las conversaciones que puedes llegar a tener con ellos porque realmente les preocupa y tú desde fuera sin conocer, oye, pues cómo ha sido su carrera, sin conocer pues un poco lo que él tiene ahora mismo y si puede vivir después o no, te sorprende la inseguridad, los miedos, el desconocimiento, sobre todo lo llevaría ahí. Y bueno, yo he tenido conversaciones y si puedo dar una frase es que una persona, un jugador, me dijo de baloncesto, me dijo, te sorprenderías en ACB la cantidad de jugadores que se hacen esta pregunta durante el año de qué voy a hacer después de esta etapa. Y cuando me dijo esto, la realidad es que me sorprendió, porque yo pensaba, bueno, cada uno tendrá un concepto, ¿no? Pero es lo que tú dices, no solo eres director deportivo, y por desgracia no todo el mundo puede ser director deportivo, no solo puedes trabajar en la federación, porque por desgracia no hay tanto hueco para tantos deportistas. Entonces hay mucha vida, hay mucho mundo fuera. Encima hay competitividad, por lo tanto hay que prepararse porque al final, oye, pues para una opción, para una postulación hay muchas personas que quieren lo mismo y el deportista tiene muchísimos valores y skills que aporta que no tiene otro perfil que no ha vivido lo que ha vivido un deportista. Entonces, incluso en ACB se tienen que preparar porque no es tan fácil el después, incluso pensando de la categoría donde vienen y un poco el desamparo que tienen y el desconocimiento de lo que hay después, y ese es el objetivo de tu próximo rol, hacia ahí es donde estamos yendo y el impacto está siendo muy bueno, estamos encontrando maneras de aportar realmente y bueno, este es el objetivo realmente del proyecto. Claro, porque bueno, antes me mencionabas tu familia, ¿no? Y aquí en el programa hay diferentes entrevistas que hacemos, siempre lo decimos de lo importante que es el entorno. Y no sé si de alguna manera también con tu próximo rol tú te sientes también como una pieza más de ese entorno para que el jugador pueda tener realmente toda la información a su alcance, ¿no? Justo, al final el objetivo de tu próximo rol es ser un complemento, ser una opción muy real desde que empiezas tu etapa deportiva hasta que la termines en el momento que tú decidas y que tú quieras. Yo siempre animo a que sea cuanto antes porque cuanto antes empieces a hacer esa hoja de ruta, a crear ese plan de acción, a ver hacia dónde puedo ir o quiero o siento que tengo unas skills que pueden valer, mucho más tiempo tienes de crear ese impacto y de poder llegar a ese objetivo más preparado. Entonces, tu próximo rol, el objetivo es ser complementario a pues, cualquier otra formación o cualquier otra ayuda y en el mundo del deporte, sobre todo, bueno, pues, que sientan esa cercanía y esa colaboración, ese partner que te va a ayudar a crecer y a abrirte pues la cabeza, los objetivos y bueno, a partir de ahí pues tomar las mejores decisiones para el deportista. Claro, porque yo imagino con este ejemplo que te ponía antes que el enfoque para el deportista, a lo mejor mientras está jugando dices, oye, pues ahora todo está genial, viene la tele, me graban, tengo buenos contratos, pues tengo buen dinero para comprarme un coche que está bien, irme de vacaciones bien con la familia. Pero claro, la realidad, lo que decíamos, pues yo pongo ese ejemplo de un jugador con 35 años, aunque haya jugado 200, 300 partidos ACB, dices, bueno, con 35 años cuando salga a buscar una oportunidad laboral, habrá otro de 35 años que lleve desde los 22 en el mundo empresarial y dices, bueno, cada uno tiene unas cosas y puede aportar unos valores diferentes, pero la realidad es que, claro, pues todos esos años fuera del mercado laboral, pues tiene que irlos preparando de otra forma para poder entrar en la empresa. Totalmente, esos años pesan y pesan, por desgracia, yo esto siempre lo digo, el deporte es maravilloso, es magnífico y es una carrera increíble, posiblemente el mejor trabajo que puedas tener, pero no puedes olvidarte del otro camino que tienes después. Entonces, esos años que inviertes en ser el mejor profesional posible, entrenar, dedicarte, cuidarte, también lo invierten otros en ser el mejor profesional posible en su sector para llegar a conseguir su trabajo ideal o el trabajo donde creen que pueden encajar. Entonces, ahí es donde queremos impactar, eso es lo que trabajamos, hacia ahí es hacia donde nos enfocamos.
damos con muchos deportistas con formación, pero que no saben para qué quieren esa formación. Ya. Oye, tengo una carrera en X, pero no tengo muy claro si me gustan los números o si me gusta el marketing. Pero es que tampoco tengo muy claro si me acuerdo de algo de lo que estudié y no sé ni cómo lo puedo poner en práctica. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, intentar atajar esos años que no has tenido de práctica laboral fuera del deporte, oye, vamos a agilizarlo para que puedas meter un empujón y puedas, evidentemente depende de ti, ¿no? Pero yo te voy a guiar para que tú seas capaz de encontrar estas opciones y que seas competitivo y realmente tengas las puertas abiertas para trabajar en algo fuera del deporte, o si quieres en el deporte, pues en el deporte. Totalmente, pues me quedan un montón de preguntas por hacer, pero lo que no me queda es tiempo, Arturo. Entonces, nada, emplazarte a que puedas venir a otro programa, aquí a Cuna de Talentos, desearte mucha suerte con tu próximo rol, que te vamos siguiendo en redes y vamos viendo todo el avance que vais teniendo y que a medida que, bueno, que vaya creciendo el proyecto, que nos cuentes cómo vais y cómo vais avanzando. Pues Esteban, muchísimas gracias a vosotros, encantado, volveremos a vernos y estamos en contacto y seguro que va todo muy bien. Gracias. Seguro que sí, mucha suerte. Ya sabéis, hemos estado con Arturo Cruz, exjugador de baloncesto, actualmente dirigiendo el proyecto Tu Próximo Rol. Nos despedimos ya y nos vemos muy pronto aquí en Cuna de Talentos.